quería ser una madre. Y para ganar al reloj biológico, después de haberse casado a una edad un poquito más avanzada, ya como para tener niños, ella y su esposo estaban arduamente trabajando para tener un bebé. Y hacía lo posible, pero no pasaba nada. Ella estuvo en tratamientos y los doctores le dijeron: no se va a poder, no vas a poder tener un hijo, no van a poder. Luego pasó un año y de la nada ella queda embarazada. Había de concebir un niño. Era un milagro, así como de Sara de la Biblia. Luego, en el día del parto, el bebé está saliendo y el cordón umbilical del niño se enreda en el cuello de la madre, del niño, y el niño queda estrangulado. Y el gran milagro se tornó en una pesadilla. Pobre bebé. Y desde ese momento Melanie dejó de creer en Dios. Un ateo muy popular que se llama Sam Harris, y esto va a sonar un poquito extraño que yo cite a un ateo desde aquí, pero hay un mensaje muy importante, al final se van a dar cuenta. Este ateo dice: por supuesto, la gente de todas las religiones entre sí regularmente se confirman mutuamente que Dios no es responsable por el sufrimiento humano. Pero, ¿cómo podemos entender la afirmación de que Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo, y omnipotente, que es todopoderoso? Esta es la antigua pregunta de la teodicea, por supuesto, y debemos tener en cuenta lo resuelto, dice él. Si Dios existe, dice este ateo, bien no puede hacer nada para detener las calamidades más graves, o a él no le importa. Dios es pues impotente o malvado. Entonces la pregunta que yo te hago: ¿podemos o debemos culpar a Dios por las calamidades que está haciendo ISIS en estos momentos? ¿Debemos culpar a Dios porque un bebé es estrangulado al salir del vientre de su madre? ¿Debemos culpar a Dios, acaso, porque nuestro hijo nació con autismo? Porque mi hijo nació sin extremidades, sin brazos y sin piernas. ¿Debería yo culpar a Dios? ¿Es Dios culpable? ¿Es Dios el creador de la maldad? ¿Qué le responderías a alguien que viene y te dice un catástrofe ha ocurrido en su vida y esta persona es piadosa, es buena gente, está haciendo las cosas de Dios, pero algo raro ocurre y fallece su madre de este devoto cristiano? ¿Qué le dirías? Vamos a hablar en esta mañana acerca de un Dios bueno y un mundo malvado y cómo nosotros entramos en tal mundo. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Oremos. Amante, bondadoso, Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das tu amor, tú nos abrazas, y a pesar de las dificultades de este mundo, siempre tú nos das a entender que tú eres realmente bueno. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poder entender un poquito más acerca de este gran lío, esta pregunta de la teodicea, Señor. ¿Cómo puede haber tanta maldad y tú eres tan bueno? Ayúdanos, Señor, a entender eso en esta mañana, con el poder de tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, especialmente, Señor, después de ver lo que ocurrió en Francia y lo que ocurrió en Líbano. Bendice, Señor, este momento. Mientras abrimos tu Biblia, abrimos el Espíritu de Profecía y tú nos explicas, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay una palabrita que yo mencioné, una palabra que se llama teodicea, como teología. ¿Qué significa teología? Teología es algo relacionado a Dios, ¿no? Teo y logos. Entonces, teodicea tendría que ver algo con Dios. ¿Pero qué es dicea? Teo es Dios y dicea es justicia. Entonces, es esta idea de que cómo podemos tener a un Dios bueno y existen tantas cosas malvadas.
Dice aquí que según la etimología, la explicación de teodicea, dice justificación racional de Dios y designa toda investigación destinada a explicar la existencia del mal y a justificar la bondad de Dios. Teodicea, una palabrita que nos ayuda, ahorita que abre nuestras mentes para poder entender estos catástrofes. Hay un autor cristiano que se llama Gregory Boyd, en uno de sus libros, Satanás y el problema de la maldad, él dice, enfrentar tragedias tales como el cáncer, accidentes mutiladores o desastres naturales, los creyentes a veces intentan consolarse a sí mismos y a otros expresando clichés, o sea, frases comunes que han llegado a no tener ya significado. Dios tiene sus razones. Y deben decir, están bien esto, pero vamos a ir más profundo que eso. Dios tiene sus razones, hay un propósito para cada cosa. La providencia escribe derecho con líneas torcidas y sus caminos no son nuestros caminos. Hasta cierto punto esas mismas suposiciones impregnan también nuestra cultura más amplia, como se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que existen pólizas de seguros y ellos acostumbran a referirse a los desastres naturales como actos de Dios. Mi tío se llama Diomedio, él está en Perú en estos momentos, él vivía en Estados Unidos y él tuvo y quería tener un niño varón. Él oraba a Dios, él nunca había creído muy bien de Dios, pero siempre él estaba en intermedio, ¿no? De creer o no creer, pero él más o menos creía, era, digamos, un católico nominal, era un creyente. Oraba a Dios para tener un varón, tenía 2 niñas. Y llegó el momento y su esposa concibió un niño y era varón y todo, y qué felicidad. Llegó el momento del parto, nació bien, todo, pero después de unos cuantos años, él mismo al año se dio cuenta que el niño tenía autismo. Mi tío, ese momento, él llegó a tener un rencor, un odio para Dios. Cómo Dios le respondió su oración de un varón, ahora ese niño tenía autismo. Mi tío ha pasado por muchas cosas, y te voy a decir dónde está él ahora, especialmente espiritualmente hablando. Pero estas cosas que nos ocurren en la vida nos consternan, nos preocupan, nos hacen pensar. No sé si tú te puedes pensar y nos molesta un poquito, ¿no? ¿Sí o no? Que existan cosas malas y Dios es un Dios bueno. No te molesta un poquito, por lo menos te hace no dudar, pero te hace pensar. Y a veces no podemos entender. ¿Es cierto? Tú estás así como yo también, un poquito preocupado con esas cosas que ocurren. Quiero que abramos nuestras Biblias ahora y vayamos a algunos de los libros de Juan, el escritor Juan. Vamos a ir a Juan primeramente, a primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Versículo muy conocido, muy poderoso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Recuerden, estamos hablando de un Dios bueno, un mundo malvado, y vamos a leer unos versículos que nos muestran claramente que Dios es amor, que Dios es bueno. A veces pensamos que la palabra Dios es bueno, no nos permite significado. ¿Qué significa Dios es bueno? Primera de Juan 4:8 nos dice, Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la esencia misma de Dios. Dios es amor. No es que Dios es amante, no es que Dios esté amando. Y hay otros pasajes que hablan de eso también. Pero está diciendo que Dios es amor. En la parte fundamental de Dios existe el amor. Porque amor es sinónimo a Dios. Dios es amor. El versículo 17 del mismo capítulo, de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído
El amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, debemos permanecer en su amor. Y Juan 3:16, digámoslo juntos, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, y eso incluye todos nosotros, todos los del pasado y futuro, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellen G. White, en su clásico Camino a Cristo, ella dice: Dios es amor. Está escrito en cada capullo que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pajaritos que llenan el aire con sus alegres trinos, las flores exquisitamente matizadas con sus delicados colores perfuman el aire, los frondosos árboles del bosque con su hermoso follaje de viviente verdor. Todos testifican del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. ¿Crees que Dios es amor? ¿Crees que Dios quiere tu felicidad completa? Pero ¿por qué ocurren estos desastres? ¿Por qué ocurren estos catástrofes? ¿Por qué ISIS sigue venciendo? ISIS aparece ahí al lado de un estadio de fútbol y una explosión ocurre y muchos muertos por acá, y todos estos del Estado tienen que estar en el medio y deseando que nunca hubiesen salido de su casa ese día, y los otros 7 que están en otras partes de la ciudad que están matando, y luego un carro bomba en Beirut. Pero ¿cómo puede estar eso pasando si Dios es bueno? Es porque algo ocurrió en un punto de la historia. Un rebelde salió de donde no había manera de estar. Los teólogos lo dicen: ministerio de la iniquidad. ¿Cómo pudo haber salido algo así en todo que era perfectamente? Vamos a leer un poquito acerca de eso. Vamos a ir a Isaías 14. Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14, versículos muy conocidos por todos, y nos hace recalcar qué pasó en el tiempo pasado y se conecta con ahora. 12 al 14, Isaías 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Lucifer, estamos hablando del lucero de la mañana, estamos hablando de aquel enemigo, de aquel Satanás que habla Job. Estamos hablando de la razón por la cual tenemos los catástrofes, el dolor y todo lo que se nos avecina es por el enemigo. Apocalipsis 12, 7 a 9 nos dice, Apocalipsis 12, 7 a 9, que hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hubo esta pelea. Es más espiritual que otra cosa, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Estamos hablando del gran conflicto. Ese gran conflicto empezó allá en el cielo, y este gran conflicto continúa acá en la tierra, contigo y conmigo, nuestras vidas diarias. A donde vayamos, este gran conflicto nos va a ver, y vamos a poder observar
A veces, desafortunadamente, dentro de nuestra iglesia también el gran conflicto existe, y el gran conflicto es la razón por la cual ocurren estas desgracias. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ellos no prevalecieron. Jesús gana. Satanás pierde. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás llegó a ser Satanás. Él era un lucero de la mañana, más hermoso, más bello de todos. Y porque él decidió en su corazón que él quería ser el mero mero, el jefe de todos, quería el lugar de Jesús, él llegó a caer y a caer muy bajo. Tan bajo que ahora este mundo, que debía ser el más hermoso, un lugar precioso para la humanidad, para el universo entero, es un catástrofe. Es triste lo que estamos viviendo hoy en día. Pero tenemos esperanza, ¿no? Que porque estamos así, Jesús ya va a venir pronto. Jesús viene pronto, y todo lo que está pasando nos dice eso. C.S. Lewis, este autor cristiano, en su libro Cristianismo y nada más, él dice: admito con franqueza que el verdadero cristianismo se acerca mucho más al dualismo, o sea, de dos, de lo que piensa, la gente piensa. La diferencia está en que el cristianismo piensa que este poder diabólico fue creado por Dios y que era bueno cuando fue creado y luego se descarrió. El cristianismo concuerda con el dualismo en que este universo está en guerra, pero no piensa que esta es una guerra entre poderes independientes. Piensa que es una guerra civil, una rebelión, y que nosotros vivimos en la parte del universo que está ocupada por el rebelde. Nosotros estamos acá. El rebelde está suelto todavía. Y por eso vemos muerte. Por eso vemos dolor. Por eso vemos tanta injusticia en un mundo que debería ser perfecto. Para poder entender el problema de la maldad en el mundo, tenemos que ponernos los lentes del conflicto de los siglos. Tenemos que ponernos los lentes de que hay una batalla entre el bien y el mal, y nosotros, tú y yo, estamos en medio de ella en esos momentos. Y si no nos ponemos la armadura de Dios, como nos dice Efesios 6, no vamos a poder vencer cuando el día malo venga, y el día malo está viniendo. ¿Tú no crees eso? Tenemos que estar listos, puestos y bien ceñidos en la armadura de Dios. Amén. Es una necesidad gigantesca. Y déjame decirte que nosotros, adventistas del séptimo día, tenemos un privilegio, porque tenemos un mensaje sumamente hermoso que nos ayuda a poder entender el problema de la maldad como ningún otro mensaje. Porque nosotros creemos que el infierno no está quemando ahorita Hitler. Nosotros no creemos que Caín está en el lago de azufre ahora. Nosotros creemos en un sábado lindo, nosotros creemos en la ley del amor, nosotros creemos en un juicio investigador del Dios amoroso. Nosotros tenemos un mensaje precioso que nos ayuda a poder entender esto del gran conflicto de una manera única. Al mismo tiempo es un deber para poder explicar a las demás personas. Por eso, al entender este tema, nos ayuda a entender también el Dios al que alabamos. ¿Es un Dios bueno el que estamos alabando? ¿O es un Dios que crea la maldad para que nosotros aprendamos? Una cosa es que Él permita la maldad, y otra cosa es que Él directamente la cree y directamente nos mate a la gente, nos asesine sin ningún motivo aparente. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y eso, por consiguiente, nos ayuda a entender el libre albedrío. Ellen G. White, en El conflicto de los siglos, la página 547, ella dice:
Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Dios quiere que nosotros le sirvamos y que nuestra decisión sea esa. Debido a la gran verdad convincente sobre el amor que es, para que sea amor, debe no solo otorgarle el derecho de decir que sí, sino también el derecho de decir que no. De lo contrario no sería amor, sino sería algo forzado, algo a la fuerza. Existen algunos pensamientos allá afuera que dicen que algunos nacieron para ser salvos y otros nacieron para estar perdidos, como que estuviesen predestinados a eso desde el comienzo. Pero Dios en la Biblia nos habla que uno ha nacido para escoger. Uno escoge. Debe decir que un universo forzado es un universo que vive con miedo nada más y no tiene amor. Y este autor que había mencionado antes dice también, si el amor es el fin, la libertad debería ser el medio para tal fin. El amor es la base fundamental para ser libres en este gran conflicto. Aunque no podemos saber el porqué de cualquier caso concreto de sufrimiento, podemos y debemos saber que todo nuestro entorno está acechado por fuerzas que odian a Dios y todo lo que es bueno. Tenemos que tener eso clarito en la mente. No podemos saber exactamente qué ha pasado aquí y allá, pero podemos saber definitivamente que el enemigo, Satanás, es el que ha creado esto. Porque las fuerzas del mal, Satanás y sus ángeles, odian a Dios. Ellos no quieren que Dios sea el rey del universo, no quieren que nosotros lo aceptemos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y los sigamos completamente, como hemos estudiado hoy con Jeremías. Dios nos llama en esta mañana a tener en mente el conflicto de los siglos. Y tú y yo estamos en medio de esta batalla. Mateo 13, 28, con nuestra lectura bíblica, nos muestra de los labios de Jesús, de los propios labios de Jesús, quién es el autor de la maldad. Hablando en su parábola del trigo y la cizaña, hablando de aquel que puso la cizaña. Versículo 28 del capítulo 13 de Mateo dice, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un Satanás ha hecho esto. El diablo ha hecho esto. El enemigo es el que pone cizaña. El enemigo es el que crea los problemas. El enemigo es el que te está oprimiendo. Y no le culpes a Dios, por favor, por lo que te está pasando. Es Satanás el culpable. Y no pensemos y no digamos que Dios nos está oprimiendo. Quiero terminar con una cita que justo fue citada hoy en nuestra lección de escuela sabática. Educación, página 263, dice, los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena a Dios toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él los levantó todos los días de la antigüedad. Su Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Cuando la creación gime a una, el corazón del Padre Infinito gime porque simpatiza con cada uno de nosotros. A Dios le duele lo que ha pasado ahora en París, Francia. Más de 100 muertos acaban de fallecer. Y déjame decirte que es interesante que esa catástrofe ha ocurrido en el nombre de Dios. Y así como lo que pasó en ese lugar y lo que hacen estos radicales musulmanes, a veces nosotros lo hacemos también, porque le culpamos a Dios por algo malo que ha pasado en nuestra vida. Y decimos que eso fue en nombre de Dios. Y nosotros llegamos a ser como ISIS, nosotros llegamos a ser como esos terroristas. A Dios le duele todas estas cosas. A Dios le duele cuando tú te lesionas de la rodilla. A Dios le duele cuando tu hijito está enfermo, cuando por alguna razón, cuando tu hijo fallece, cuando tu padre fallece. A Dios le duele cuando hay un dolor tan grande en tu vida que tú no puedes entender. Dios lo puede entender. Nosotros no lo podemos entender totalmente, pero lo que podemos entender es que Satanás es el causante de ello. Y el corazón del Padre Infinito gime porque simpatiza con nosotros. Querido hermano, amigo, hermana de Colombia, amiga, el camino a Cristo termina el primer capítulo diciendo: un amor tal es incomparable. Hijos del Rey Celestial, preciosa promesa, tema apropiado para la más profunda meditación, el incomparable amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador sobre el alma y cautiva el entendimiento a la voluntad de Dios. Mientras más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, veremos más misericordia, ternura y perdón, unidos a la equidad y justicia, y más claramente discerniremos innumerables evidencias de un amor infinito y una tierna piedad que sobrepasa la compasión de una madre para que con su hijo descarriado, y sobrepasa el amor de una madre con su hijo que acaba de fallecer, sobrepasa el amor de cualquier cosa que nosotros podemos pensar. Dios nos ama, Dios nos quiere dar un abrazo, Dios nos abraza, Dios gime con nosotros cuando los dolores de la vida vienen. Pero hay esperanza. Que muy pronto Jesús va a venir en la nube de los cielos, nos va a recoger, y todo esto será el pasado. Y como dice Nahum 1:9, esta aflicción no volverá a levantarse. Porque otra cosa también que el conflicto de los siglos nos enseña es que no queremos regresar a ese dolor. No queremos regresar a esto feo que es el mundo como está ahora. Pero queremos ir a un lugar donde no hay llanto, no hay dolor ni clamor, porque todas las cosas pasaron y Cristo Jesús va a hacer todo nuevo. Por eso yo te animo en esta mañana a que aceptes que Dios es amor de verdad y que Satanás es el culpable de todas estas maldades. Y si queremos vencer y queremos sobrepasar esta vida, agarrémonos de Jesús bien. Así como mi tío, que ahora, a pesar de que su hijito tiene autismo y todo, él tenía cáncer, o sea, todo habría llegado a un fin. Y ahí iba, un cáncer terminal le habían diagnosticado a mi tío y yo no había esperanza. Habían detectado muy tarde. Los doctores habían dicho que ya se acabó todo ahí. Pero mi tío Diomedio, él dijo: por favor, doctor, hagamos una última prueba. Y en esa última prueba, él en el salón, antes de entrar a donde le iban a hacer la prueba, ahí él sintió la presencia
sintió la presencia de un ser que él había negado. Él sintió la presencia de Dios. Y al entrar a ese consultorio, después en ese momento nosotros estábamos con mi esposa orando allí en Líbano, nosotros estábamos orando. Y después de esa operación le dijeron, sí, hay una posibilidad. Y vamos a hacer una excepción y vamos a llevar y vamos a tratar de sacar a lo máximo de tu hígado. Y después de la operación, ¿cuánto tiempo después de la operación? Mi tío salió vivito. Mi tío aceptó a Dios y su existencia. Él todavía no se ha bautizado, pero él está tomando estudios bíblicos, él está en la mira y él está pasito a pasito aceptando a Jesús como Salvador personal allí en una iglesia adventista en Perú, mi país. Gloria a Dios. Dios lo sanó y él pudo darse cuenta que Dios no era el que hizo eso su hijo, fue Satanás. Y así yo te digo a ti también. Si tienes algún remordimiento con Dios por algo que ha pasado en tu vida, lo dejes, déjalo ir. Acepta a Dios y acéptalo completamente como Él es. Es un Dios de amor, es un Dios de piedad, que abre sus brazos y te abraza y quiere que tú lo aceptes totalmente. Deja ese remordimiento y acéptalo a Dios, porque Dios es amor.